Bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión en vivo. Hoy hablaremos de un tema muy importante y crucial para la conservación de nuestros ecosistemas. Detrás de las cifras, así funciona el monitoreo en los bosques de Colombia. Soy Luisa Fernanda Díaz del equipo de comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes de cómo se lleva a cabo este importante trabajo que nos ayuda a entender y a proteger la biodiversidad de nuestros bosques. Prepárense para descubrir las metodologías y los resultados sorprendentes de que nos revelan estos estudios. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompañan invitados muy especiales. Eh, Beatriz Elena, de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente. Buenas Bienvenida, tardes. Beatriz. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Beatriz Elena Villanueva. Yo hago parte de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo. Soy la profesional de anidación y traslados del Ministerio. Y en este momento, pues bueno, yo tengo experiencia en la generación de reportes como la tercera comunicación de cambio climático para el país. He trabajado durante más de 10 años con el desarrollo de proyectos e iniciativas RED. Y actualmente me encuentro, también he hecho trabajos de validación y verificación y en este momento me encuentro actualmente trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Beatriz, por tu valiosa intervención. Le damos paso a Hernando Alfonso Trilleros, evaluador del Grupo de Calidad de Estadísticas del DANE. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Hernando Alfonso Trilleros Navarro, yo hago parte del Grupo de Calidad Estadística del DANE, soy economista, pues tengo una maestría en calidad y me vengo desempeñando en este ejercicio en el rol de evaluador desde 2018. Yo trabajo este tema de calidad estadística desde 2006 y pues para mí pues es muy grato participar de este ejercicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Continuamos con Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques de Carbono del IDEAM. Bienvenido, Ederson. Hola Lisa, y hola a todos los que están conectados en este live. Gracias. Sí, un poco, mi experiencia es que soy ingeniero forestal, pero soy un ingeniero forestal de esos raros porque no me dedico a caminar los bosques, sino a verlos desde el espacio. A través del procesamiento digital de imágenes de satélite generamos toda la información oficial de monitoreo de bosques y deforestación y pues llevo en estas tareas del monitoreo cerca de 24 años de mi carrera profesional y espero que sea de todos ustedes el interés de aprender un poco más de cómo se generan los datos en Colombia. Creo que ahora vamos a empezar a compartir un breve resumen de lo que la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, compartió con todos los colombianos el día de ayer en la rueda de prensa. Un poco de cómo se ven las cifras de monitoreo de bosque y deforestación. Vamos a hacerlo muy rápido, porque la idea es que con ustedes conversemos un poco de algunas dudas o algunas inquietudes que se puedan presentar. Básicamente, el resultado que nos mostró la señora ministra el día de ayer, lo que nos habla es de un dato que no habíamos registrado en 23 años de información. Lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla es la serie histórica de monitoreo de bosque y deforestación en Colombia en los últimos 23 años que ha consolidado el sistema de monitoreo de bosques que desarrolló el IDEAM y el Ministerio de Ambiente para la generación de cifras oficiales de monitoreo de bosque. Ustedes ven en la línea roja que la deforestación no es sencilla, es un fenómeno complejo. Y en los últimos 23 años ha tenido periodos de muy baja deforestación, pero periodos también de muy alta deforestación. Hasta antes de esta cifra, el año más, digamos, más bajo en valores de deforestación fue el año 2015 a nivel nacional, con cerca de 116.000 hectáreas deforestadas, pero también el año 2017, 2 años después, experimentó el pico histórico de deforestación en Colombia con cerca de 220.000 hectáreas. A partir de entonces también hemos tenido oscilaciones, pero en los 2 últimos años hemos experimentado un nuevo periodo de reducción importante de la deforestación. El año 2022, que publicamos el año pasado, reportó una cifra de deforestación de 123.517 hectáreas. Pero este año, en el año 2023, que publicamos el día de ayer, se registró una reducción del 36% frente a este dato del año 2022. Es decir, tan solo se deforestaron en Colombia 79.256 hectáreas. Y como lo ven en la gráfica, esto no había ocurrido a nivel nacional desde el año 2015, cuando teníamos poco más de 100.000 hectáreas deforestadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el año 2023
cerca del 36% menos de deforestación, implicó que hemos cumplido o avanzamos en el cumplimiento de lo que se fijó el Gobierno Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento fue una cifra, digamos, por así decirlo, conservadora. Lo que esperábamos era reducir al menos el 20% de la deforestación frente al año 2021, pero ustedes ven ahí, hemos logrado dos cifras continuas de reducción de deforestación, tanto en el año 2021 como en el año 2022 y 2023. Y el dato consolidado también, que es muy importante, es que desde el año 2021 al año 2023 hemos reducido la deforestación en un 54%. Eso quiere decir que cerca de 95.000 hectáreas dejaron de ser deforestadas respecto de los resultados del año 2021. Porque eso es importante. En el año 2021, ustedes lo ven ahí en la parte izquierda, se habían deforestado en Colombia 174.103 hectáreas. Entonces, este resultado de 79.256 hectáreas nos habla de que hemos avanzado en la conservación de áreas de bosque natural, y si bien todavía tenemos problemas de deforestación, este problema de deforestación ha encontrado un camino de una senda de reducción, y por eso es que podemos hablar a la luz de los datos de ciencia que esta es la cifra más baja de los últimos 23 años en Colombia. Ya hablando un poco en términos de qué ha ocurrido en el bioma que representa la mayor cantidad de bosque en el país. El dato de deforestación también tiene un dato adicional, y es que en Colombia todavía lo que más tenemos es bosque natural. De acuerdo con los datos 2023, 59.2 millones de hectáreas de bosque se conservan al cierre del 31 de diciembre del año 2023. Es decir, el 51.9% del país, del territorio continental e insular, sigue siendo bosque natural. Y de estos 59.2 millones de hectáreas, 38.9 millones de hectáreas están en la Amazonía colombiana. Por eso la Amazonía colombiana es un área, una región muy importante en términos de conservación de bosque, así como las otras regiones del país, pero recopila cerca del 66% de todo el bosque del país. No obstante, históricamente también ha recopilado o ha acumulado la mayor superficie deforestada. Ustedes lo ven ahí también en la serie histórica, desde el año 2001 hasta el año 2021. El punto más bajo de deforestación había sido el año 2015, con cerca de 56.000 hectáreas deforestadas. Y el punto más alto de deforestación en la Amazonía colombiana fue el año 2017, con 144.000 hectáreas deforestadas. Desde allí, nuevamente periodos de reducción y de aumento. Pero nuevamente, a partir del año 2022, se redujo la deforestación considerablemente a 71.185. Y el dato que nos compartía ayer la ministra nos menciona que también tuvimos una reducción significativa respecto del año 2022 en la Amazonía colombiana, y que para el cierre del 31 de diciembre se contabilizaron 44.274 hectáreas deforestadas en el bioma de la Amazonía colombiana. Es decir, una reducción del 38%, es decir, un poco mejor el resultado para la Amazonía colombiana que el consolidado nacional, que recordemos era de reducción del 36%. Esto nos habla también muy bien de cómo se ha comportado la deforestación en Colombia en esta importante región. Entonces tenemos también una segunda cifra histórica de deforestación en los últimos 23 años, y es que solamente poco más de 44.000 hectáreas fueron deforestadas en la Amazonía colombiana durante el año 2023, con una reducción del 38%. Pero si nuevamente hiciéramos un análisis respecto de la línea base que se fijó en el gobierno nacional, que es el año 2021, y los resultados del año 2023, aún vemos un resultado, digamos más esperanzador, yo lo diría, que es una reducción acumulada del 61% de la deforestación frente a esas 112.899 hectáreas que fueron deforestadas en el bioma de la Amazonía colombiana durante el año 2021. Esta cifra de 44.000 hectáreas nos habla de una reducción del 61% de la deforestación entre el año 2001 y el año 2021 en el bioma de la Amazonía colombiana. Si ya vemos este dato un poco a la luz de los departamentos de Amazonía colombiana principalmente, que es en donde se acumula la mayor deforestación del país, vemos que los 4 departamentos críticos a la hora de el comportamiento de las cifras de deforestación, que están en lo que se conoce como el arco noroccidental de la deforestación en Colombia, que va desde Putumayo, sigue por Caquetá, sur del Meta y finaliza en Guaviare. Vemos que los 4 departamentos experimentaron reducciones importantes de deforestación.
El más importante, 57% en Meta, es decir que, por así decirlo, se dejaron de deforestar 13.800 hectáreas. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el reporte del año 2022 hablaba de cerca de 24.000 hectáreas deforestadas. Este reporte del año 2023 habla que en Meta se deforestaron cerca de 11.000 hectáreas. Eso quiere decir que tuvimos una reducción en la deforestación de 13.800 hectáreas que no fueron deforestadas si es que el mismo patrón se hubiera presentado. Situaciones similares se presentaron en el departamento de Putumayo, un poco menos de reducción de deforestación en Caquetá y en Guaviare, pero digamos que es muy importante ese mensaje que nos dan las cifras, y es que el patrón de reducción de deforestación se comportó, digamos, positivamente en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana. Otros departamentos fuera de Amazonía que también presentaron, digamos, importantes reducciones fueron Antioquia con el 21%, Nariño con el 65%, Norte de Santander con una reducción del 42%, y Cauca con una reducción del 75%. Esto nos habla de que no solamente son los departamentos de Amazonía los que en el año 2023 experimentaron reducción de deforestación, sino que incluso esta tendencia se compartió en otras regiones del país. Pero no podríamos decir que toda la tendencia fue de reducción en Colombia. También se identificó un comportamiento de aumento de deforestación en otros departamentos como Santander, Amazonas, Vaupés, Guainía, en donde tanto factores biofísicos, es decir, condiciones naturales, como factores antrópicos, permitieron identificar un aumento de la deforestación. Ya en términos del monitoreo que se hace en ciertas figuras o ciertas áreas que han sido declaradas legalmente como de protección, como los parques nacionales, vemos que este comportamiento también se presentó allí. Y ha habido, digamos, un importante, digamos, debate en ciertas áreas naturales protegidas que recopilan gran parte de la deforestación que se presenta en todo el sistema de parques nacionales naturales. De las más de 60 áreas con las que cuenta el país, es en unas muy específicas o muy concretas en donde se concentra el fenómeno de la deforestación. Podemos compartir con todos los colombianos que es en estas áreas también en donde se presentaron importantes reducciones de la deforestación. Si hiciéramos como un balance completo de las más de 60 áreas que tiene protegidas que tiene el país en el sistema de parques nacionales, podemos identificar que hubo una reducción del 62%. Eso, ¿cómo se mide? Comparando directamente cuánta deforestación hubo en el año 2022 en el sistema de parques nacionales y cuánta deforestación se presentó en el año 2023. Identificamos con los datos de monitoreo satelital que cerca de 7.766 hectáreas fueron no deforestadas, por así decirlo, en el sistema de parques nacionales, porque pasamos de una deforestación de más de 12.000 hectáreas en el año 2022 a una deforestación cercana a las 4.800 hectáreas en el año 2023. Y específicamente hay, digamos, casos muy importantes que vale la pena resaltar. Parques nacionales como Tinigua, Macarena y Picachos, que históricamente habían presentado superficies deforestadas importantes, ahora generaron o presentaron cifras de deforestación bajas. También áreas muy importantes y muy emblemáticas para el país, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, también redujo deforestación en el periodo o en el año 2023. Fuera de Amazonía, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Paramillo también identificó reducciones en los procesos de deforestación, lo cual, digamos, es una muy buena señal para todos los colombianos. Pero digamos que hay que identificar qué es lo que genera esa deforestación. Y ya, digamos, entrando a la parte final de lo que queremos compartir con ustedes, hay, digamos, 4 causas muy importantes que son las más relevantes que generan la deforestación en Colombia. La primera es la praderización, principalmente para el acaparamiento de tierras. ¿Por qué decimos esto? Porque se transforman áreas de bosque húmedo tropical con altos contenidos de biodiversidad a áreas principalmente de pastos introducidos que en algún momento se utilizan para el levantamiento de cabezas de ganado. ¿Y por qué decimos que están orientadas al acaparamiento de tierras? Porque principalmente ocurren en las zonas de reserva forestal, que son zonas específicamente
diseñadas en la legislación ambiental colombiana para el desarrollo de la economía forestal, pero por el contrario a la naturaleza de estas áreas se están implementando prácticas no sostenibles de ganadería extensiva principalmente, y por eso es que se habla de esta causa. La segunda es las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, principalmente a costas de los procesos de praderización. Entonces podríamos decir que hay un proceso en el cual primero se praderiza y 1 año o 2 años después llegan las cabezas de ganado a esas áreas, donde principalmente en zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales y algunos resguardos indígenas están siendo afectados por esta dinámica. Hemos reconstruido, digamos, la dinámica de deforestación en estas zonas y vemos que hay una relación casi directa entre incremento del hato ganadero y el incremento o la acumulación de la deforestación, casi que en una relación 1 a 1. En unos casos mucho más alta, en otros casos mucho más baja, pero digamos que es muy importante este factor de las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva. También hemos identificado que las vías están generando, o los accesos terrestres más bien, tanto las vías formales, primarias, secundarias, terciarias, tienen influencia como para entender un poco el proceso de cómo se accede a las áreas de bosque. Cada vez que abrimos un nuevo acceso terrestre en un área de frontera forestal, es decir, un área de bosque, es una nueva oportunidad que hay para que los actores o los factores de deforestación se generen hacia las áreas de bosque natural. Hay una estadística muy importante de esta cifra 2023 y es que el 60% de toda la deforestación del año ocurrió a menos de 5 kilómetros de un acceso terrestre. Eso quiere decir que estos accesos terrestres están sirviendo de punta de lanza a los procesos de deforestación. Por eso es que hay que implementar específicamente planes de manejo ambiental asociados a estos accesos terrestres y hay que formalizar esos accesos terrestres para que cumplan con toda la normativa ambiental. Finalmente, causas como las economías ilícitas, principalmente cultivos de coca y minería ilícita, o extracción ilícita de minerales, están direccionando mucho o están, digamos, sirviendo del combustible financiero para todos los procesos de deforestación en ciertas áreas del país. Finalmente, en esta diapositiva es muy importante mencionar la última causa y es la primera vez que aparece en nuestro listado de causas y agentes de deforestación y son los factores biofísicos. Estamos identificando que el bosque natural en pie ya está siendo afectado por condiciones, por ejemplo, o de variabilidad climática o de cambio climático en sus primeras etapas. La disminución de la cobertura forestal afecta variables ambientales como, o climáticas como la evapotranspiración y la temperatura superficial, es decir, en el territorio, en el terreno, pero también en el tope de la atmósfera. Esos diferenciales están haciendo que se presenten cada vez más comúnmente grandes vendavales en la mitad de los bosques amazónicos, que se conocen localmente como chagras de viento. Esas chagras de viento están siendo cada vez más recurrentes en departamentos como Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá, y están generando pérdidas de bosque natural, pero no por causas antrópicas, sino por causas biofísicas, como lo mencionamos. Entonces es muy importante analizar cuál es el comportamiento de estas variables en la deforestación. Y para eso el gobierno ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo un plan de contención. Y la expresión de este plan de contención son los núcleos de desarrollo forestal y de la economía de la biodiversidad. Estos núcleos lo que esperan es transformar un escenario de pérdida de bosque, un núcleo activo de deforestación, a un escenario de conservación del bosque, un núcleo de desarrollo forestal y de la economía de la biodiversidad, en donde se privilegia el bosque en pie como proveedor de bienes y servicios para las comunidades locales y en donde se puede desarrollar una economía forestal en base o con base en los bosques naturales, que es muy importante. También este plan de contención tiene otros elementos importantes como conservar paga. Este conservar paga es un pago por servicios ambientales. ¿Por qué? Por el bosque en pie que está en las áreas de bosque natural. Y como les mencionaba, el resultado del monitoreo también nos habla que Colombia sigue siendo un país forestal. Y si habláramos en términos de los departamentos, el departamento que más bosque tiene, de acuerdo con nuestros datos, es Amazonas, con el 18% del total del bosque y cerca de 10.6 millones de hectáreas de bosque. Otros departamentos también en la Amazonía colombiana muy importantes en términos de conservación de bosques son Guainía, con 6.6 millones de hectáreas, Caquetá, 6.3 millones de hectáreas, Vaupés, 5.3 millones de hectáreas, Vichada, con 4.1 millones de hectáreas, y Guaviare, con 4.6 millones de hectáreas. Pero fuera de Amazonía, también es muy importante resaltar el departamento de Chocó, que representa el 7% de todo el bosque del país, con cerca de 4 millones de hectáreas de bosque natural. Finalmente,
es muy importante resaltar el papel que tienen las reservas forestales como esa también como muro de contención de la deforestación, pero también una afectación. Las reservas forestales, como les mencionaba, fueron declaradas en 1959 para el desarrollo de la economía forestal. Mucho tiempo después ya han sido asignadas a procesos de ordenamiento territorial, es decir, se han declarado parques nacionales, se han declarado resguardos indígenas, se han declarado consejos comunitarios de comunidades negras, zonas de reserva campesina. Es decir, ya hemos ordenado el territorio a través de estas figuras de ordenamiento. Sin embargo, todavía quedan áreas que no tienen una figura de ordenamiento definida, pero que son establecidas como zonas de reserva forestal, como zonas en las cuales debe privilegiarse la conservación del bosque. No obstante, en el año 2023, el 31% de toda la deforestación del país se presentó en las zonas de reserva forestal vigentes tipo A, B y C. Y más, digamos, complicado aún, cerca de 4.7 millones de hectáreas de zona de reserva forestal ya han sido transformadas a otros usos de la tierra, lo cual indica pues que hemos avanzado, digamos, en la frontera de transformación del bosque y hemos reducido las posibilidades del desarrollo de una economía forestal a través del buen manejo de los bosques. Entonces, digamos que ya vemos cómo la información de monitoreo que se genera digamos, nos pone un reto de que esa información debe ser utilizada. Pero también en este live queríamos compartir con ustedes que esta información, si bien se genera a través de un proceso riguroso, estadístico, y que genera, digamos, información oficial de Colombia, ha sido revisada por pares, tanto nacionales como internacionales. Hernando se presentó al comienzo de la conversación y nos hablaba un poco del sistema estadístico nacional y de la utilidad que tiene la certificación de las operaciones estadísticas para la generación de información oficial en el país. A mí me gustaría, Hernando, que tal vez nos pudiera un poco contar cómo es ese proceso de certificación estadística que genera el DANE y cuál es la importancia en el marco de la generación de datos que sean útiles para la sociedad y para los colombianos en general, y cómo datos como este, pero también de otros que genera el IDEAM, cumplen con una serie de requisitos y de rigor estadístico para ser considerados los datos oficiales de Colombia. Sí, listo. No, el DANE desde el 2015 comenzó a trabajar con un tema, digamos, que es el Sistema Estadístico Nacional. Desde hace mucho tiempo, pues, ha trabajado en temas de calidad estadística. Sin embargo, desde 2015 ya en 2017 fue que se expidió la primera norma técnica de calidad estadística, que es la que nos dice a nosotros cómo es que debemos desarrollar un proceso de generación de información estadística y que cumpla con unas buenas prácticas y que garantice también el tema, digamos, del uso de estándares que permita garantizar que de lo que es un producto estadístico o un proceso estadístico como tal cuente con unos atributos de calidad que le garanticen al usuario por lo menos conocer cuáles son las limitaciones y el alcance de esa información que se le está entregando. El objetivo no es tanto decir que el dato es confiable, sino que el proceso con el que se desarrolló esa información cumple con unos estándares y tiene un rigor metodológico de acuerdo a lo que establecen las buenas prácticas internacionales, y en ese sentido es que en el DANE se ha creado un proceso de evaluación y certificación que consiste en hacer una revisión por medio de un equipo de expertos que en este caso, pues digamos para el caso de las estadísticas de monitoreo, pues participó una persona que conoce mucho del tema, digamos, de lo que tiene que ver con el tema de bosques y todo lo que es el manejo e interpretación de imágenes. Asimismo, también pues participó un experto en proceso estadístico y un estadístico y un evaluador líder y un analista de base de datos. Todo ese equipo se encarga de revisar cómo se desarrolló ese proceso de generación de información estadística, y a partir pues, del ejercicio que venimos nosotros desarrollando es que hacemos esta revisión y le damos como una retroalimentación a las entidades que participan para mejorar todo lo que es el tema de producción estadística. Pues todo eso enmarcado en lo que es el Sistema Estadístico Nacional y garantizando también que se cumplan los atributos de calidad estadística pues que se han definido a nivel internacional para lo que es la producción estadística nacional e internacional. No sé, Edison, si tú tienes alguna inquietud, comparte de eso. Sí, un poco también es mencionar que incluso como parte de la revisión de las operaciones estadísticas, el IDEAM
establece una ficha metodológica que está compartida con todos los ciudadanos. Hay un documento metodológico robusto en donde se explica paso a paso cómo se genera la información y se Sí. establece un calendario de publicación de los datos. Yo creo que eso es muy importante que los ciudadanos conozcan que digamos que el IDEAM y en general todas las instituciones tienen que tener, digamos, una transparencia completa en los procesos de generación de información. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que destacar y es que para esta información que ustedes o sea, que están presentando aquí es una información que fue evaluada y certificada hace un tiempo por parte del DANE con la metodología, con la versión 2017 de la NTCP 1000, que es la norma de calidad del proceso estadístico. Esta norma, en estos momentos, pues esta información fue objeto de certificación en su momento y tengo entendido que para el año entrante se va a volver otra vez a someter a revisión, pero ya para la nueva versión. Y el IDEAN, hay algo que de pronto hay que resaltar, es que el IDEAN ha comenzado a trabajar internamente para todas las investigaciones que desarrolla, pues ha establecido unos procedimientos y unas guías y manuales para desarrollar un proceso estadístico estandarizado en todo lo que es el tema, digamos, de generación de información por parte del IDEAN, acorde con los lineamientos internacionales y nacionales que define el DANE. Entonces, en ese sentido, creo que este trabajo pues, fue revisado y fue objeto de evaluación por parte del DANE en el marco de lo que es el Sistema Estadístico Nacional. Y pues eso es también de valorar el tema, digamos, de que, porque pues el solo hecho de generar un procedimiento para la generación de estadísticas y establecer unos manuales y guías para el desarrollo del proceso a nivel interno, me parece que es un trabajo bastante eh, robusto el que ha hecho el IDEAN y que todavía sigue implementando y sigue mejorando, porque igual de todos modos las evaluaciones, como ustedes conocen, no quiere decir que porque nos certificamos ya estamos ok. Hay unos procesos de mejoramiento que en ese sentido el IDEAN ha comenzado a trabajar y sigue desarrollando durante todo este tiempo. Sí, qué bueno que lo menciona Hernando, porque de hecho la primera certificación de operación estadística que hicimos de monitoreo de bosque fue en el año 2014. Exacto. Ininterrumpidamente hasta que estuvo la norma anterior, lo certificamos en todos los periodos y ahora estamos, como usted lo menciona, en el proceso del cambio a la nueva versión de la norma y esperamos durante lo que resta de este año y el año 2025 avanzar fundamentalmente en la nueva certificación. Pero en ese tema creo que es de resaltar que esto no queda estático en el tiempo, sino que siempre tenemos un proceso continuo de mejoramiento, incluso en los procesos de certificación, que es clave que los colombianos conozcan. No es porque nos certificamos en el año 2014 y ahí acabó el proceso, sino que hemos venido avanzando en conjunto con el DANE en actualizar todos los mecanismos de revisión, de evaluación de todo el proceso de generación de información. Y hay algo importante también, es el tema, digamos, de que anteriormente ustedes producían la información y lo hacían común y corriente como lo hacemos normal y todo. Sin embargo, para poder implementar esta norma, ustedes les tocó hacer una serie de ajustes en el tema, digamos, de todo lo que es su sistema de gestión para involucrar todo lo que es la producción estadística. Porque algo que busca la norma es que existe un ciclo de mejora continua, pero no que esté el DANE ahí, sino que automáticamente la entidad lo implemente y de manera automática lo siga desarrollando en su proceso, y eso es algo que ustedes están haciendo. O sea, digamos, ahorita que viene la evaluación, ustedes ya vienen con un tema, digamos, de mejoras y de pronto de uso de nuevos estándares y actualizaciones que han hecho para poder hacer todo este tema, digamos, de la interpretación, porque parte del ejercicio no es solamente, y como, qué pena decirlo así, pero mucha gente lo vería como que interpretamos una imagen y lo traemos aquí a un cuadro. No, aquí viene un ejercicio que es riguroso en el sentido de que hay unas personas que se capacitan para que interpreten esas imágenes y se les hace un control de calidad y se hace como todo un proceso de revisar como esa trazabilidad de la información hasta llegar al momento de la publicación. Y antes de llegar a la publicación, el IDEAN le tocó que hacer unos ejercicios de revisión ya de esa información a nivel interno y al mismo tiempo con otra información que de pronto pueden tener otras entidades en temáticas similares. Entonces, eso es muy importante destacarlo, de que ese proceso que ustedes implementaron no es solamente generar el documento, sino también la implementación de buenas prácticas que garanticen que esta información pues cumple con lo que nos pide la norma y con lo que nos piden los estándares internacionales y las buenas prácticas.
Sí, qué bueno, Hernando, que todos los colombianos conozcan un poco como todos estos procesos de mejoramiento de la información que generan las instituciones, que es al final el propósito de este sistema estadístico nacional. Ahora quisiéramos invitar a la conversación también a Beatriz. Beatriz, como lo mencionó, trabaja en la Dirección de Cambio Climático y es también importante mencionar que esta información de monitoreo de bosque y deforestación hace parte integral de nuestros reportes de cambio climático. Y pues sería un poco clave que le contáramos un poco a los ciudadanos cuáles son esos reportes de cambio climático que se generan, pero también más importante aún, cuál es esa revisión por pares internacionales, por expertos internacionales que revisan nuestros datos y dan a veces veredictos de si cumplimos o no cumplimos con los protocolos y metodologías y decisiones establecidas por la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Adelante, Beatriz. Listo, entonces buenas tardes para todos. En este orden de ideas, como lo menciona Ederson, nosotros tenemos unos compromisos de realizar unos reportes ante la Convención Marco de Naciones Unidas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ente encargado pues el punto focal para la presentación de y el sometimiento de estos reportes. El primer reporte del que les quiero hablar es el nivel de referencia nacional. Este nivel de referencia nacional pues nace en la COP16, se solicita en la COP16 de Cancún y en la precisión 1, en el CP16, y nos determina que es un modelo en el cual determinamos la línea base de las emisiones para la reducción de las emisiones forestales. Este proceso tiene tiene un proceso previo aquí en Colombia, se genera la modelación, se genera el documento, se somete ante la Convención Marco. Esto se evalúa por parte de un panel de expertos en el cual, luego de someter, se hace una primera revisión, se presentan los ajustes, el país presenta una defensa de su documento, se presentan los ajustes, se vuelve a presentar nuevamente una segunda revisión y dependiendo del resultado de la segunda revisión, tenemos una tercera revisión o no, o la aprobación o no del documento. Esto cabe resaltar que este proceso se realiza por parte de expertos del panel intergubernamental de Naciones Unidas y es un proceso de validación por parte de un tercero, más o menos, se podría decir. También tenemos, anteriormente se estaba realizando el reporte de actualización bienal, conocido como el BUR. En este reporte se incluía el inventario de gases de efecto invernadero y un anexo técnico de resultados de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada. Se hacía también un reporte de mitigación como tal, cuantitativa de la deforestación. Este documento también se presenta ante la Convención Marco y surte el mismo proceso. Entonces tenemos un sometimiento. Este sometimiento tiene una primera revisión, una segunda revisión por el grupo de expertos del panel intergubernamental de cambio climático y finalmente se omite una aprobación o una no aprobación de estos documentos. Colombia, hasta el momento, tanto en el nivel de referencia, vamos en segundo nivel de referencia aprobado, tenemos un nivel de referencia sometido, se entregó el segundo BUR y en este momento estamos trabajando en el reporte bienal de transparencia. Este reporte bienal nace en el Acuerdo de París en 2015 y es una transformación del BUR en donde este reporte incluye el reporte del Inventario Nacional de los Gases de Efecto Invernadero, incluye también o puede incluir datos y resultados de adaptación frente al cambio climático. También se realiza un reporte de cumplimiento de las metas de mitigación de la contribución determinada a nivel nacional, que es uno de los compromisos que Colombia tiene ante la Convención Marco de Naciones Unidas. También dentro de este documento se incluye un capítulo de información financiera y el anexo de resultados de mitigación por el mecanismo de reducción de emisiones por degradación y deforestación evitada asociado a la estrategia RED de control de la deforestación que tiene nuestro país. Todos estos procesos se surten un sometimiento. Este sometimiento entra a revisión de 2 o 3 rondas.
Y a partir de eso, de los ajustes, se presenta la defensa del país, se presentan los ajustes, nuevamente se vuelve a presentar el documento, se vuelve a someter ante la revisión, vuelve y se hace el sometimiento, se vuelve a hacer la defensa del documento, se vuelve a hacer esto, y en algunos casos tenemos una segunda o una tercera ronda. Pero todos estos documentos y toda la información que el sistema de bosques y monitoreo de carbono genera para el país y el IDEAM genera para el país se someten ante estas revisiones frente a la Convención Marco de Naciones Unidas. Ok, Beatriz, pero un poco, si nos puede contar ahí, ¿qué han dicho esos reportes? O sea, ¿cómo nos ha ido en esas rondas de revisión? Tenemos, bueno, con respecto a lo que te digo, con respecto al nivel de referencia, tenemos 2 niveles de referencia revisados, sometidos y aprobados para el país, que fueron los niveles de referencia anteriores que se sometieron hasta 2001, que es de 2016 a 2019, el siguiente que fue de 2019 a 2022, y en este momento tenemos sometido y se encuentra en revisión por parte del grupo de expertos del panel intergubernamental en el tercer nivel de referencia, y fueron aprobados todos por la convención. Pues los anteriores han sido aprobados por la Convención Marco, y en este momento estamos haciendo el proceso de validación para que puedan, para que pues queden, se presentan dentro de la página de la convención y quedan abiertos al público. Cualquier persona a nivel mundial puede acceder a esta información. Para el reporte bienal tenemos 2 reportes bienales, 3, creo que fueron 3, perdón, discúlpame, y los 3 fueron aprobados por parte de la Convención Marco, fueron sometidos, evaluados y aprobados por parte de la Convención Marco y del panel de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el cambio climático, y en este momento se está generando el reporte bienal de transparencia, que es el último reporte que les estaba explicando, que es un poco más incluyente, tiene más información y propende por la transparencia de la información, y se empieza a someter, creo que este año, ya me lo entonces vamos a presentarlo y se va a someter para revisión del panel de expertos. Ok, qué bueno, Elena, y creo que has mencionado la palabra clave que también la mencionó Hernando. Más que dar un veredicto de sí o no y si los datos funcionan o no, cada uno de los procesos, tanto el nacional a través de la certificación estadística como el internacional a través de los reportes de cambio climático, lo que le piden al país es ser transparente, que los métodos sean conocidos, que sean internacionalmente validados y que la información funcione para describir qué es lo que está pasando en los bosques. Y en los 2 reportes, digamos que hemos tratado y hecho los mejores esfuerzos para que los datos que se generan cumplan con toda esta normatividad, tanto nacional como internacional. Creo que, Luisa, con esto podemos dar paso a las preguntas o las inquietudes que tengan los ciudadanos frente al proceso de generación de información y lo que nos ha compartido tanto Hernando como Beatriz en sus interacciones. Claro que sí. Tenemos una pregunta muy importante, nos la hace Víctor Roldán. Él pregunta, los datos por departamento, ¿dónde los podemos revisar? Así como la información de los acuerdos de conservación asociados a las áreas de disminución de la deforestación. Sí, muy importante el tema. Entonces, nosotros ya en la página del IDEAM, lo puedo dejar en el chat de la reunión, tenemos publicado las capas oficiales, es decir, cualquier ciudadano puede descargar la capa de deforestación 2023 y la capa de superficie de bosque y hacer, digamos, todos los análisis de información que se requieran. Hemos colocado el reporte, resumen de resultados de monitoreo, en donde encuentran la información, digamos, crucial a nivel nacional, regional y local. Y más o menos como en 3 semanas, de acuerdo a lo que mencionaba del calendario estadístico y el calendario de publicación de la información, esperamos tener un reporte robusto y los indicadores publicados en la página del IDEAM para que cualquier ciudadano pueda hacer las consultas a nivel nacional, regional, departamental y por la jurisdicción de corporaciones autónomas regionales. Pero también el IDEAM ha provisto otros canales diferentes, como por ejemplo, estamos muy cerca de publicar un geoportal con el Ministerio de Ambiente, la oficina TICS,
para que cualquier ciudadano pueda en un geovisor consultar toda esta información, interactuar con ella y hacer los análisis que requieran. Pero también tenemos canales a través de los correos electrónicos institucionales, tanto de servicio al ciudadano como del sistema de monitoreo, en donde pueden también hacer consultas específicas para acceder a la información. ¿Qué pasa con Conservar Paga? Estamos terminando de hacer la caracterización de los beneficiarios de esos incentivos. Una vez tengamos la base de datos consolidada y se firmen cada uno de los acuerdos de conservación, el IDEAM va a empezar a hacer un monitoreo mensual de esos acuerdos de conservación y eso va a alimentar un geovisor que también va a estar de cara a los ciudadanos a través de la oficina TICS del Ministerio de Ambiente. Tenemos una valiosa intervención, aquí nos hacen un comentario. Lina María dice, excelente presentación, muy importante los resultados y las gestiones que se están realizando para contener la deforestación. Viendo el bosque natural como una oportunidad para el desarrollo de la economía forestal como estrategia para contener la deforestación. Y sí, claro que Nicolás Cantor nos dale. dice, muchas gracias por la aclaración en cómo se determinan los datos. Felicitaciones a ustedes y a todos los colombianos por la caída en la deforestación. Sí, eso me da paso para darle un momentito la palabra a Beatriz, porque esta caída en la deforestación también es muy importante para el cumplimiento que tiene que Colombia presentar a la Convención Marco de Naciones Unidas del Acuerdo de París, que es ese acuerdo de todo el planeta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se condensa en un documento que se llama la Contribución Nacionalmente Determinada. Con esto avanzamos, digamos, de manera importante, Beatriz, en la contribución nacional. Sí, claro, no, yo simplemente quería mencionar frente al anterior comentario, era que dentro de la página del Ministerio también se puede encontrar la estrategia de control de la deforestación y también podemos encontrar la información acerca de los núcleos de deforestación, que pues me parece importante para el manejo, como se les está dando desde la Dirección de Bosques a este tipo de iniciativas. Creo que hemos cubierto, digamos, lo que queríamos compartir con los ciudadanos, que es una revisión detallada de la información que compartió la ministra el día de ayer. Y creo que más importante aún, esa confiabilidad que debe existir en la información que generan las instituciones públicas, entre ellas el IDEAM, porque están en diferentes mecanismos de evaluación rigurosa de los procedimientos que se deben generar para que los datos sean confiables. No sé si de pronto Hernando y Beatriz quieren hacer un comentario final respecto a estos procesos de revisión. Hay algo importante, Edinson. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, sí, te estamos escuchando. En el marco, digamos, de lo que es la norma de calidad estadística y que es lo que el IDEANI ha implementado y ha trabajado internamente para llevar a cabo todo lo que es esta generación de datos, hay una fase que se llama fase de análisis, que es casi parte, digamos, de lo que estaba explicando Beatriz en cuanto al tema, digamos, de interactuar con otros roles, con otras entidades o pares para validar o para verificar las cifras o hacer comité de expertos, que es más o menos lo que se le pide, digamos, a todas las operaciones estadísticas, que hagan un proceso de validación antes de la publicación de los resultados. O sea, que no solamente como que tomamos los datos y automáticamente los subimos a un Power BI o a un visor, sino que sea un ejercicio más de validar y de revisar. Creo que ese proceso es muy importante, que hay que destacarlo, de que ustedes no solamente lo revisan internamente, sino que también hacen un proceso de revisión externo, que, o sea, el tema, digamos, de someterlo a revisión internacional me parece interesante y es muy importante dentro de lo que es el ejercicio de la producción del dato. Entonces, por mi parte, me parece también importante resaltar que todos estos informes, todos estos reportes que se le hacen ante la Convención Marco, siempre se les ha presentado una mejora. ¿Sí? Entonces, siempre estamos en un proceso de mejora constante. Es uno de los requerimientos, siempre nos hacen algún tipo de observación de algún tipo de mejora que podríamos realizar, y el sistema de monitoreo de bosques y carbono ha generado estos datos y se presentan mejoras constantes en cada uno de los reportes. Entonces creo que es importante también resaltarlo para este tema. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. Perfecto. Dale, chévere.
Actualmente hay deforestación por un fenómeno denominado llamado chagra de viento. ¿Cuáles son las características que se tienen en cuenta para detectar la deforestación por este fenómeno y cuál es su definición? Sí, importantísimo ese fenómeno porque de verdad nos ha estado como rondando la cabeza en los análisis que tenemos que hacer frente a ello. Como les mencionaba, las chagras de viento, para que lo entiendan un poco todos los colombianos, son como vendavales que se presentan, pero en la mitad de grandes a superficies de bosque natural, en la mitad de un área de bosque natural, como si se presentara un vendaval. Este vendaval tiene unos vientos muy fuertes y estos vientos lo que hacen es derribar grandes cantidades de árboles. Por ejemplo, les puedo dar el dato que el parche de pérdida de bosque más grande que identificamos el año pasado fue una chagra de viento de 245 hectáreas en el departamento de Vaupés. Es decir, fue un vendaval, por así decirlo, que afectó 245 hectáreas y generó la pérdida de los árboles en esa superficie. ¿Por qué se presenta? Por diferenciales de cambios de presión y de temperatura. ¿Y eso por qué podría estar siendo, digamos, detonado? Potencialmente porque estamos cambiando la superficie completa de bosque natural, no solamente en Colombia, sino en todo el platón climático que viene desde el Océano Atlántico en Brasil, más o menos, pasa por los países de la cuenca amazónica y llega a los Andes. En el caso de Colombia, vendría por Brasil, entraría por Guainía, Vaupés, Amazonas y llega hasta la cordillera oriental de Colombia. Cuando removemos grandes cantidades de árboles, estamos removiendo también grandes cantidades de producción de evapotranspiración, que es vapor de agua, que es lo que genera parte del proceso de fotosíntesis de los árboles. Al estar removiendo esa cantidad de vapor de agua, potencialmente en puntos críticos, en momentos críticos, estamos reduciendo presión y estamos aumentando temperatura que detonan la ocurrencia de estos vientos o de estos vendavales, por así decirlo. Puede ser una de las primeras evidencias de cambio climático en bosques naturales, porque no es una consecuencia necesariamente por causa humana directa. Potencialmente nuestro papel en el cambio climático del planeta en esta parte de la historia del planeta la esté causando. Pero más investigaciones nos van a decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, para avanzar en esta comprensión, el IDEAM con parques nacionales, la Universidad Nacional Sede de Medellín y el SINCHI ha establecido la primera torre de medición de flujos de carbono. Es una torre de 50 metros de alto que está encima del dosel de los árboles y con unos instrumentos de medición vamos a medir el intercambio de gases, entre ellos el dióxido de carbono y el vapor de agua, entre el bosque y la atmósfera. Haciendo análisis casi que minuto a minuto con estos sensores, vamos a ver esa interacción entre el comportamiento de la atmósfera, vegetación, y potencialmente vamos a poder encontrar qué es lo que está detonando estas chagras de viento. Ahora, una sola torre no va a ser suficiente, potencialmente vamos a tener que instalar otras torres como estas en el Parque Chiribiquete, en el Parque Macarena, en el Parque Tinigua, para tener más datos. Por ejemplo, hay una torre en Brasil que mide cerca de 65 metros, porque ahí, en ese punto donde la colocaron, tenemos bosques de cerca de 60 o 55 metros. Si las colocáramos en algunos sectores de Chiribiquete, de Vaupés o de Amazonas, también podemos encontrar bosques de esa altura y potencialmente vamos a encontrar más respuestas. Por ahora es un primer indicio, pero las investigaciones nos dirán qué es lo que está detonando ese aumento de las chagras de viento. Perfecto. No siendo más, creo que damos por finalizado nuestra transmisión. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y por estas valiosas intervenciones relacionadas con toda esta temática de la cifra de deforestación que hemos logrado. Esperamos que hayan aprendido que con nosotros para poderles presentar todo este importante tema de conservación para nuestros ecosistemas. Recuerden que cada uno de nosotros puede contribuir a la protección de nuestro bosque y nuestra biodiversidad. Salvemos la selva. Okay, muchas gracias, Elena, Beatriz, y a todos los ciudadanos. Y pues siempre, datos de ciencia son los que deben utilizarse para tomar decisiones y la vinculación directa con comunidades locales para salvar la selva. También es un mensaje importante. Gracias.